Ok, Ahí está. buenas. Ahí estamos, ya estamos. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. Bien, gracias. Bien, Gunter, ¿todo bien? bien, bien. Nos fijemos si el link que está circulando es el mismo con el cual se puede entrar a este vivo. Me imagino que sí, a ver. Sí, ahí está. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es, en realidad no es un tema, es un autor, Heráclito el Efesio, y queremos leer algunos fragmentos de Heráclito y a partir de ahí poder hacer una reflexión filosófica acerca de la actualidad, del pensamiento sobre el valor que tiene la filosofía, el oficio de lo por pensar, y bueno, muchas cosas que implica el legado que nos dejó Heráclito, ¿no? A todos nosotros. Matías, ¿te gustaría hacer una pequeña introducción sobre quién es Heráclito? O cada uno de nosotros podemos hacer, ¿no? Una breve introducción sobre quién es Heráclito. Yo no soy muy preciso con los datos históricos, pero tengo acá a mano Gastri, que nos puede dar de alguna forma una introducción. ¿Qué opinas? Dale. Bueno, a ver. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Gracias Ahí por está, Luis. visitarnos. Bueno. Bueno, dice Gastri que la cronología absoluta de Heráclito de Efeso es difícil de determinar con precisión. Matías, no sé si viene de vos el ruido ese. Hay un ruido muy fuerte. Ahí se ¿Me cayó. escucha No bien? sé si es... A ver, probá. Capaz que es tu micrófono. A ver, intenta de nuevo. ¿Hola? Dale, intenta de nuevo. Hay un sonido que acompaña a tu micrófono. No sabemos si es fruto del problema del micrófono. Pero a ver, intenta de nuevo. Bajar el volumen o alejar No, el no, no. micrófono. Probá, Ahí se cayó. probá. Así intentalo de nuevo. A ver. Bien, ¿No tenés auriculares? yo sí. Eso te Es va, mejor. eso va a ser Es mejor, mejor. va a ayudar. Yo puedo colaborar. Justo acá en mi biblioteca tengo un libro sobre... Me imagino que acá está Heráclito también. A ver. Bueno, Parménides. Y me imagino que en el 1 está Heráclito, a ver. Sí, bueno, dice, los datos transmitidos acerca de la vida de Heráclito son escasos. Diógenes Laercio refiere que era de Éfeso, que su padre se llamaba Blosón, o según otros, Heracón, que en la 60ª Olimpiada, en el año 503, alcanzó su madurez y que habría vivido 60 años. Miren, la verdad que no vivió tanto. De acuerdo con esto, se fija su nacimiento alrededor del 540 a.C. y su muerte en el 480 a.C. Es probable que perteneciera a una familia de la nobleza de Éfeso y que las relaciones con sus conciudadanos no fueran buenas. Bueno, esto nos hace acordar mucho a Nietzsche, ¿no? Gun, vos tenías el fragmento 2 con el que querías empezar. Sí, me gustaría, ya que lo mencionaste a Diógenes Laercio, Diógenes le atribuye una frase, no sé si se le atribuye a Diógenes Laercio, no sé si otros comentadores o gente que recopiló fragmentos validó que sea de él o no, pero bueno, lo que Diógenes le atribuye es, dice, en la traducción es de Heidegger,
Dice, es menester ser un buen nadador para llegar aquí a buen término. ¿Se entiende? Sí, a mí me hace acordar a una frase que dijo una vez Ludwig Wittgenstein. Él dijo que vivir es como estar arrojados a un mar donde nos estamos ahogando. Y de alguna manera la filosofía es ese acto por el cual nosotros nadamos para no ahogarnos. No sé si te acuerdas, Guillermo, Claro. pero Sí. me parece interesante que Wittgenstein Claro. haya sugerido que la filosofía es aquello que hacemos nosotros para no ahogarnos en la existencia, ¿no? Bueno, sea o no un fragmento genuinamente atribuido, ¿no? Así habría que decirlo, atribuido a Heráclito, ¿no? Va en consonancia con su pensamiento, ¿no? Porque un pensamiento, el de Heráclito, por lo menos para mí me resulta un pensamiento como de élite, no para cualquiera y para todos, pero no para todos también. Y esto, bueno, dice hay que ser un buen nadador aquí para llegar a buen término, así que por lo menos yo le encuentro consonancia. Bueno, ¿empiezo? Claro. Dale, Matías, ¿todo Yo bien? quería A ver, hacer un probemos tu comentario. sonido. Dale. Bueno, por ejemplo, Heidegger dice, yo creo que quedó medio en el aire quién era Heráclito, ¿no? Muchos lo consideraban un oscuro, por lo que él hablaba de modo como oracular. Algunos decían que era un arrogante, por lo mismo que dijiste, Jonathan, de que él tenía derecho de realeza, y que por eso, de alguna forma, algunos decían que era arrogante y que no quería hacerse entender, y después muchas otras cosas como un desprecio a lo que es el vulgo común, ¿no? Me gustaría que hablemos un poco de eso también. Tengo preparados algunos fragmentos. Pero bueno, el velo que caía sobre su persona y hasta hoy es un velo de oscuridad, ya sea por arrogancia o porque realmente era profundo y no quería dar todo masticado, ¿no? Así que, bueno, como dijimos, él vivió en el 500 a.C. Y conocemos mucho de él por los pocos fragmentos que tenemos, aunque muy valiosos, y también por las historias que se cuentan de él, que Heidegger, por ejemplo, va a decir que no importa mucho su persona o los datos precisos de su persona, sino el espíritu o el velo que cubrió su personalidad a modo de mito, ¿no? De cómo él trascendió la historia por esta personalidad que él tenía y por esta forma de predicar la filosofía o la verdad y la forma de también investigar la que nos dejó, que también me gustaría que hablemos de eso. Así que bueno, Sí, ese era el comentario más que tenía. Yo me acuerdo, claro. Sí, yo me acuerdo que Heidegger, en la introducción a su seminario sobre Heráclito, que es del 1944, creo, si mal no me equivoco, él dice que en realidad Heráclito es oscuro, sí, me acuerdo bien, que Heráclito es oscuro no porque él hable de forma oscura, sino que por pensar, es decir, la temática que él va a abordar, es una temática que está de alguna manera oculta, ¿no? Como que a la physis le place cryptesai, ¿no? Ocultarse, ¿no? Cryptesai, physis, cryptesai, philei. A la naturaleza le place ocultarse. Y eso que está oculto de alguna manera y que aparece por medio de símbolos o de signos, bueno, es bastante oscuro para el vulgo. En realidad es como una temática que no está tan accesible al sentido laxo común, digamos, ¿no? Que odiaba bastante. Tengo entendido que lo de oscuro es un adjetivo de Aristóteles, ¿no? Correcto. Quien lo adjetiva así es Aristóteles, lo cual habla más de Aristóteles que de Heráclito, ¿no? Pero bueno. Pero se remonta a una tradición de Sócrates. Se cuenta que le pasaron un libro de Heráclito, seguramente el Perificios, y Sócrates dijo: lo que he entendido
me ha parecido bien, pero lo que no he entendido me parece que es mejor. Mira, sí, algo escuché No, de eso. Sí, sí, Claro, sí. sí, No recuerdo haberlo escuchado. me parece, Guille, ¿vos querés como hacer vos una decís, introducción a Heráclito? ¿Cómo? ¿A mí me hablas, Johnny? No te escuché. Sí, si querés hacer algún aporte a una introducción a quién fue Heráclito, antes de que empecemos Bien. estrictamente con su filosofía. Heráclito, como, bueno, la época que lo acompañó, bueno, fue un personaje bastante ilustre dentro de así como fue odiado, fue famoso, ¿sí? De hecho, Silvio Maresca cuenta la anécdota en la cual la gente lo va a ver a él como él hablaba de que había una especie de turismo intelectual, que gente Claro. que llegaba y lo iba a ver, ¿no? Así, esa es la palabra que usaba, turismo, me pareció raro, pero como que lo iban a ver a él, a ver cómo pensaba, qué hacía. Era como, en ese sentido, una estrella del pensamiento de Éfeso. Era muy famoso. Ahora, para mí, en realidad, era un sabio. No sé si podríamos llamarlo filósofo, sino más bien una persona que llegó a profundidades de sabiduría y que, bueno, ustedes saben que la filosofía se fue formando, digamos, siempre de una manera u otra, su esencia se fue formando en Grecia, a pesar de tener otros orígenes. Y bueno, Heráclito yo creo que aportó desde la sabiduría, ¿no? O sea, más desde el amor a la sabiduría, él ya estaba parado en la sabiduría. Por eso es que es tan oscuro para muchos. Totalmente. Sí, eso es lo que yo pienso, Ajá. así en ese sentido de él. porque la Matías, naturaleza de lo que querías hacer un trata, comentario. sí, gracias Jonathan, porque la naturaleza de lo que trata es oscuro, él mismo lo dice, como vos citaste el fragmento este de que la naturaleza le place o mora o ama lo oculto, por así decirlo. Si vos querés hablar de algo oculto, de una verdad oculta, de alguna forma tenés que mostrarla, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque uno cuando quiere hacer didáctico algo, le quita de alguna forma profundidad. Entonces, quizás él no quiso traicionar a la verdad que pudo llegar a ver sobre la ley eterna o la ley natural, que es algo crucial en su filosofía. Quizás él no quiso traicionar esa verdad y no quiso poner todo disponible, poner todo masticado para que quizás termine diciendo nada, ¿no? Porque cuando uno al misterio lo muestra demasiado, lo pone demasiado disponible, sea con el lenguaje o con la didáctica, ya termina diciendo nada. O sea, se volvió lo mostró tanto al misterio, lo profanó tanto al misterio que termina diciendo nada, que sus palabras terminan sin sentido y claro, sin profundidad. Así que yo creo que él, como buen buscador de la verdad, o quizás tenedor de la verdad, poseedor de la verdad, no quiso traicionarla y por eso fue oscuro. Sin dudas. Y también es interesante notar que, bueno, que nos llegan a nosotros solo fragmentos de la obra de Heráclito a través de grandes doxógrafos, ¿no? Como Aristóteles, como Crátilo, como Platón, como el mismo Diógenes Laercio. Bueno, son doxógrafos. Secto empírico, exacto. Que es, hay tanto, Aristóteles, bueno, sí, hay tantos, digamos. Y bueno, el ordenamiento que tienen los fragmentos, es decir, los fragmentos no tienen un número en sí mismas, sino que, bueno, grandes estudiosos y filólogos le adjudicaron un número a los fragmentos para poder, bueno, universalizar el conocimiento, ¿no? Así que, bueno, según el ordenamiento que hicieron Diels y Kranz, vamos a leer el fragmento 2, ¿te parece, Gun? Así empezamos. Bueno, el 1 es harto conocido por todo el mundo, ¿no? Ajá. Yo elegí el 2 porque me llamó mucho la traducción, me llamó mucho la atención. Yo estoy usando la recopilación y la traducción de Kierkegaard, que sigue a Diels and Kranz, digamos.
Dice el fragmento 2, según la traducción que tengo acá, que nos llega por Sexto Empírico, dice: por eso conviene seguir lo que es general a todos, es decir, lo común, pues lo que es general es común a todos. Pero aun siendo el logos general a todos, los más viven como si tuvieran una inteligencia propia particular. Yo les cuento por qué elegí este fragmento. Yo este fragmento, la lectura es claramente política, ¿no? Moral también se puede decir, de politeia, ¿no? Porque dice, conviene seguir lo que es común a todo, lo que es común es general, pero siendo el logos común a todos, la mayoría vive como si tuviera un logos propio, ¿no? Particular, dice. La lectura, entiendo yo que es claramente política, digamos, o sea, para conformar un estado, una polis, es necesario puntos de encuentro. Esos puntos de encuentro no pueden ser solo arbitrarios, sino que tienen que tener un fundamento que va más allá de la convención, digamos, que es la naturaleza, en definitiva, que ya está plasmado acá en Heráclito. Entonces, lo particular para todos los hombres sería el logos, que se puede entender como inteligencia, pensamiento, razón y otras formas más, ¿no? Ahora, la razón de que lo elegí es porque no dejo de encontrar acá un precursor de Aristóteles, cuando dice, lo voy a separar, ¿no? O sea, estoy acá siendo totalmente violento con el fragmento, quiero que sepan. No estoy respetando el fragmento entero, solamente me estoy quedando con la mitad de este fragmento. Y dice, por eso conviene seguir lo que es general a todos, es decir, lo común, pues lo general es lo común. Bueno, quien va a hablar mucho de lo común y lo general es Platón y Aristóteles, por supuesto, porque solamente hay conocimiento de lo común o lo general. A raíz de eso es que elegí este fragmento, porque ya está planteado desde los tiempos de los arcaicos el tema de lo común, digamos. ¿Me explico? Un tema que hoy en día es totalmente atacado, es totalmente dejado de lado, lo común, lo que es común a muchos. La koinonía, lo koinón, exacto. A mí me parece un fragmento muy interesante. Hay otros también. No, pero nos quedemos en el 2, así cada uno, en la medida en que vamos leyendo, podemos hacer cada uno nuestra interpretación, ¿te parece? Sí. Matías, ¿tienes alguna interpretación del fragmento 2? Sí, el logos en su filosofía, para introducirlo, vendría a ser quizás, me gusta la expresión que utiliza Guthrie, que es la ley que todo lo rige y que todo lo atraviesa. O sea, es quizás el seno en donde todo tiene fundamento, ¿no? O sea, es la unidad del universo, en la dualidad también que existe en el universo, pero eso es otro tema, el de la guerra, que está muy bueno, pero a fin de cuentas hay una unidad en el universo que es el logos, que es de alguna forma un orden inteligente, armonioso, en un concepto de armonía que quizás no utilizamos nosotros los occidentales, que eso se explica con la guerra, pero a lo que quiero ir, que esta ley es, como dice él, común a todos, y algunos viven como si tuvieran una inteligencia particular. De esto va a hablar mucho Heráclito, él le dice los dormidos, ¿no? O sea, dormido es aquel que piensa por sí mismo, o que tiene una ley suya de alguna forma, que es mucho lo que se ve hoy, ¿no? De que vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, y de que de alguna forma no encontramos aquella ley común que subsiste aunque nosotros estemos dormidos, ¿no? Entonces él ataca mucho a esta gente que cada vez que piensa o se piensa a sí mismo, se piensa como algo separado de esta ley, del mundo, no sé cómo les podemos decir, y yo creo que eso es una buena introducción, Gunther, porque
partimos de que hoy todos no reconocen ninguna ley que sea eterna, ni inmutable, ni que todo lo rige, ni que todo lo atraviesa, ¿se entiende? Sino que cada uno cree que la ley es relativa según la cultura, según la persona, que cada persona es un mundo, cuando en realidad Heráclito te dice, bueno, vos seguís pensando eso, seguís durmiéndote, porque la ley que todo lo rige estará independientemente de que vos la conozcas o que de que vos la negues o la aceptes, ¿entiendes? Yo Perfecto. eso veo en el fragmento 2. Perfecto. Yo lanzo mi interpretación y le dejo a Guille la cereza del postre. Yo pienso que la interpretación primera es la que dice Matías y lo que dice Gunther es una especie de derivación o de aplicación del fragmento que es como metapolítica, una interpretación metapolítica muy válida, ¿no? Por otro lado, y muy interesante. Sí. Yo pienso que Averroes interpretó el entendimiento separado de Aristóteles a través del fragmento 2 de Heráclito, cuando habló del entendimiento común agente, ¿no? Como un entendimiento separado que gestiona de alguna manera los conceptos y los dispersa para todo el mundo. Pero acá lo que está diciendo Heráclito, que me parece muy interesante, es que nosotros tenemos que fijar la vista, poner la vista en aquello que es común a todos, como decías vos bien, Matías, en aquello que es universal. No podemos poner hacer hincapié en la diferencia. Bueno, esta palabra es muy cara a la filosofía contemporánea, ¿verdad? Sin embargo, acá lo que está diciendo Heráclito, y creo que va en consonante con lo que explica Gunther, es que nosotros tenemos que poner la mira o hacer foco en aquellas formas en las cuales la naturaleza, es decir, el ser, se va mostrando y en lo que estamos de alguna manera todos capacitados a descubrir a través de una sana escucha y de un sigiloso observar. Y por eso dice, hay que seguir lo común. Lo general, en efecto, común es general. Más a pesar de que el logos es común, la mayoría vive como si tuviese un pensamiento particular, es decir, la subjetividad, que es el pensamiento particular, la subjetividad, no es la vía de acceso al ser, no es la vía de acceso a la physis. La physis aparece cuando nosotros cancelamos nuestra subjetividad, cuando nosotros postergamos la influencia que tiene nuestra subjetividad, aquello que nosotros percibimos, que nosotros entendemos, que nosotros pensamos, en pos de un acceso universal, que si el logos es común a todos, su accesibilidad también es común a todos aquellos que quieran y estén dispuestos a hacer el esfuerzo para llegar a él, ¿no? Guille, todo tuyo. Bueno, la verdad que Matías, o sea, yo comparto mucho lo que dice Matías. Entiendo que este fragmento está dividido como en dos partes, ¿no? Cuando Heráclito habla del logos como lo común, habla desde un aspecto ontológico muy profundo, y luego va a la parte, como dice Gunther, política, ¿no? Cuando acusa del desconocimiento de esta ontología, digamos, de este logos, a las personas que quieren adueñarse, de alguna manera, adueñarse de, o reemplazar a este logos, yo diría desconocerlo, de alguna manera. Cuando se quiere desconocer este logos, a pesar de que uno sabe que hay algo que va rigiendo la vida, y que va rigiendo la vida y la muerte, que va rigiendo el cambio. Ante tanto cambio, ya seguramente en algún otro fragmento veremos el tema del cambio, pero ante este cambio que existe, determinar que no hay nada caótico, sino que el logos está rigiendo como una ley, y que a mí me parece hacer hincapié muy bien, como decían ya Matías, Gunther y vos, yo diría el desconocimiento
que hacen algunas personas para poder, de alguna manera, ejercer su propio logos, ¿sí? Yo no usaría la palabra subjetividad, quizá, pero bueno, o sea, entiendo que tampoco hay no hay muchas palabras mejores. Y por otro lado, también entender de que Heráclito usa logos y que así como se lo acusa de oscuro, hay algo de razón en eso también, porque claro, no podía utilizar una palabra más polisémica para su concepto central, ¿no? Lo cual es todo un tema, digamos. John, vos tenés el texto. Disculpa, ¿vos tenés el texto en griego? Sí. ¿Alguien tiene el texto en griego? ¿Cuál es la palabra de una? Porque inteligencia sale hacia el final del fragmento, ¿verdad? No dice logos al comienzo, no dice, por eso conviene seguir lo que logos, dice lo general. Y el fragmento termina diciendo, cada uno vive como según su inteligencia particular, siguiendo su inteligencia particular. Sí. ¿Es logos la palabra? Utiliza la palabra frónesis, que tiene que ver con una razón práctica, es decir, una prescripción ética. Bueno, hemos errado todo, porque acá no está logo, digamos. Por eso yo recalcaba lo que creo yo que es... frónesis tiene que ver con pensar. ¿Dónde? Si aparece logos. Dice... ¿Dónde? Dice, tu logu deontos xinu sunsin poloi o idian ejontes frónesin, es decir, más a pesar de que logos es común, la mayoría vive acá, como si tuviera propia frónesis. Tuvieron propia frónesis, sí sale logos, tenés razón. Es interesante porque distingue, a mí me parece interesante, digamos, que aparezca inteligencia o frónesis, por un lado esa inteligencia práctica, que después va a aparecer como prudencia, ¿no? Más adelante, en Aristóteles, por ejemplo, y logos. El logo es general a todos. Creo que la lectura de Matute es la más correcta, digamos. Lo general a todo es esa ley que lo rige, y la inteligencia particular es la que se aparta, digamos. Ahora, lo interesante, encuentro yo, es que de hecho ocurre que se pueda vivir separado del logos, ¿no? Eso me parece curioso a mí, que se pueda vivir separado del logos, digamos. Si el logo es ese principio que principializa, es decir, determina, no en sentido en el sentido de que confiere un rasgo fundamental a todo lo que de él deviene, todo lo que de él parte, todo lo que de él se genera, que tengamos la posibilidad de vivir apartados de eso, ¿no? Eso es lo curioso para mí, que ya lo reconoce Heráclito, la posibilidad de vivir apartados del logos. Ahí es donde yo haría hincapié en, bueno, por eso es que mi interpretación usó la palabra, digamos, desconocimiento, o sea, uno trata de desconocer la realidad en la que uno vive. Esa creo que es la acusación de Heráclito en ese sentido. O sea, no sé si habla de que se apartan, porque ¿cómo haces para apartarte de la ley universal, la ley general? Por eso es que yo digo... Es que aunque se aparten, siguen participando de ella. Lo dejan es que claro, no se pueden apartar. Vos podés desconocer lo que te está sucediendo, pero no te podés apartar. Sí, sí. Y eso quería rescatar de lo tuyo. O sea, vos hablaste de desconocer y yo acá tengo fragmentos de Heráclito en donde él habla sobre las personas que desconocen esta ley y por qué la desconoce. O sea, qué hay en su actuar que hace que no puedan ver o por lo menos sospechar de que existe una ley común, ¿no? Y bueno, es que eso es lo que yo estoy diciendo, digamos, o sea, si bien el logos es, como vos dijiste, esa ley universal que atraviesa todo y que está en todo, ¿cómo hay gente que se logra apartar a esa determinación?
me parece curioso. O sea, me parece que tiene una riqueza enorme este fragmento. Porque, No, y sin lugar a duda, Gunther, tenés razón, es posible apartarse porque de hecho lo están haciendo. O sea, el reclamo de Heráclito es justamente que lo están haciendo. Cómo viven según un criterio particular, Propio, que exacto. la verdad es universal, digamos. O sea, yo no quiero meter acá la palabra subjetividad, una palabra moderna y que hoy en día ha cobrado otra dimensión del subjectum, ¿no? Moderno, que ya tiene que ver más con lo psicológico. Ni siquiera personal, digamos, sino puramente psicológico, pero acá está esa escisión entre el logos, como lo define Tute, como lo común a todos, y esta inteligencia, esta frónesis particular que algunos deciden seguir. A mí me parece muy interesante, digamos, que se reconozca en el hombre esta posibilidad de apartarse del logos, de no estar sujeto a él. Claro. ¿Se entiende? No necesariamente. Claro. ¿Les parece que avancemos con otro fragmento? No sé cuál les parece. ¿Me permiten leer los fragmentos que nos guían a esto que estamos preguntando ahora? Dale. Sí. Bueno. Bien. Fragmento 1, creo que Guthrie utiliza la ordenación de Diel-San-Kranz y están traducidos por él. Paso a leerlos. Los demás hombres no se dan cuenta de lo que hacen mientras están despiertos. Del mismo modo que les pasan inadvertidas cuantas cosas hacen mientras están dormidos. Muchos no comprenden tales cosas, a pesar de que den con ellas, ni las indican aunque las han aprendido, pero se creen que lo hacen así. Después otro fragmento 19, no saben ni cómo escuchar ni cómo hablar. Eso es importantísimo en Heráclito. Fragmento 34, estúpidos, aunque escuchan son como sordos. El proverbio los describe, aunque presentes están ausentes. Yo creo que acá se muestra un poco, hay muchos más, yo creo que acá se muestra un poco cómo describe a estos dormidos, a estas personas que piensan, que viven bajo su propia ley o piensan por sí mismos de alguna forma, independientes de todo lo demás. Yo creo que él lo describe como personas que no saben escuchar y no saben hablar, que eso es, yo creo que lo fundamental de lo que podemos hablar ahora, porque ahí se pone mucho en juego de lo que habla Heidegger, por ejemplo, con el hablar, de la importancia, el valor de la palabra, el cuidado de la palabra, la solicitud del pensar, ¿no? Y con el tema del escuchar, que escuchan sonidos o escuchan lo que su propia ley quiere interpretar y no buscan el sentido en aquel sonido que sale de su boca, que es uno de los fragmentos de Heráclito, que dice, no me escuches a mí, sino al sentido, y así será prudente pensar, no es así exactamente, que todo es uno, ¿no? O sea, así descubrirás que todo es uno. Entonces, yo creo que es muy importante que hablemos de, por una parte, el saber escuchar y por otra parte, el saber hablar, porque de otra forma pensamos que estamos separados de esta ley o que somos independientes de esta ley. Así que lo pongo a la mesa. Si ustedes consideran que debemos discutir eso, adelante. Sí, mirá, yo, breve comentario simplemente. Yo creo que esto da cuenta de un sentir de los pensadores griegos primitivos, en el sentido de hacer foco en aquello que hay de común, en la aparente diversidad de cosas, ¿no? Yo creo que de alguna manera estos pensadores iniciales rechazan el foco en la diversidad, rechazan el foco en la pluralidad, a pesar de que va a haber una escuela que es la pluralista,
en general, digamos, hay un consenso en los pensadores iniciales, donde parecería que hay que hacer foco en una mirada que articula, como en el seno de la diversidad, articula las diferencias o los contrarios, a decir de Anaximandro, por ejemplo, ¿no? O Anaxímenes, y el logos vendría a ser como esa ley que articula las diferencias, los contrarios, ¿no? Por ejemplo, lo bueno pasa a malo a través del fuego, el frío pasa a calor, la noche pasa a día, lo justo pasa a injusto, es decir, toda mutación de una determinación a su determinación contraria se da a partir de algo que es común a las determinaciones, y eso que hay de común a determinaciones como el frío y el calor, lo bueno y lo malo, el día y la noche, es justamente logos, ¿no? Y hay que hacer hincapié en eso. Por eso creo que Parménides le llama a los que hacen foco en la diversidad bicípites, es decir, personas que de alguna manera se dejan llevar por las apariencias, ¿no? Bicéfalos. De alguna manera, bicípites. Bicéfalos. Claro, pero, dos cabezas. Sí, la palabra en griego es... no me acuerdo la palabra en griego ya, pero bueno, sí, bicéfalos. Sí, hay autores que traducen bicípites, pero bueno, no vamos a discutir eso, claro. Sí, no vamos a discutir eso. Pero el asunto es el concepto, es decir, esta idea de que hay que hacer foco en la unidad, ¿no? De que hay que hacer foco en aquello que hay en común, ¿no? Aquello que tenemos todos en común, y es un libre acceso que tenemos a verdades que están dispuestas, que están disponibles, pero que nadie puede acceder de cualquier modo. Es decir, lo que está diciendo Heráclito es, todos podemos llegar a esa verdad, pero nadie quiere hacer el esfuerzo para acceder a ella de la manera correcta, ¿no? Está disponible en el sentido ontológico, pero no está disponible en el sentido psicológico. No todos están preparados psicológicamente para acceder a esa verdad, y creo que ahí tiene razón Matías, ¿no? Un poco la solicitud del decir, que es el cuidado de la palabra que está hablando Matías, y la solicitud del escuchar, ¿no? Que es de alguna manera estar en el patos de la escucha. Y esto ya es caro a Heidegger, porque ya vamos a entrar en Heidegger de alguna manera. Guille. No, sobre eso nada. La verdad que yo estoy muy en consonancia con lo que dice Matías, quizá porque él, o sea, de él he bebido mucho Heráclito, él me lo ha explicado varias veces. Claro. Y bueno, la verdad que no nada que agregar a lo que dijo Matías, la verdad que muy bien. Bueno, pasemos yo creo, disculpen, ¿no? Yo creo que está muy presente en el pensamiento de Heráclito el tema de la polis. Disculpan que insista en esto. Y en general en todos los pensadores, Platón, Sócrates y en los arcaicos, el tema de la polis, porque caído el mito, el mito tiene un valor fundacional del ciudadano griego. El mito funda al ciudadano griego, hace de un ser humano que ha nacido un ciudadano griego, o sea, le permite el tránsito de ser un simple animal humano a ser un ciudadano griego, que no es cualquier cosa ser un ciudadano griego, implica ser libre, digamos, tener por lo menos disposición hacia la libertad. Entonces yo creo que y lo he leído, no es que lo creo, lo he leído, me he hartado de leerlo en muchos libros, que una gran preocupación en todos estos textos, incluso en Parménides, es cómo fundar el ciudadano griego ideal incluso. ¿Se entiende? Claro. Bueno, ni bola me están dando. Sí, no, o sea, creo que sí, pero es una lectura que yo creo que está subsidiada mucho por los atenienses, por la inquietud política de Sócrates y Platón. Claro, yo creo al revés, digamos, de lo que están, creo yo, pensando ustedes, que está primero la metafísica y luego la política. Yo creo que está más presente la política y luego la metafísica. O sea, las consecuencias para nosotros, en tanto que hacemos metafísica, encontramos acá una metafísica genial, pero este texto no está escrito con una intención metafísica, a eso voy.
¿Se entiende? Tiene una intención más política. Nosotros que hacemos metafísica, que nos interesa la metafísica, encontramos en este texto, digamos, una fuente, un manantial metafísico. Pero este texto no tiene nada que ver con la metafísica, ni con la ontología, ni nada de eso. Mira, yo encuentro más estas en los atenienses, pero bueno, creo que esto está disponible a la libre interpretación de alguna manera, ¿no? A ver, como buen... no es interpretación, son autores, digamos, que han tratado así los textos. Claro. Sí, hay muchos. Yo entiendo que sí, o sea, cuando uno estudia una metafísica, consecuentemente proviene de ese conocimiento, de saber cómo las cosas son, proviene una ética, una deontología en cómo deben ser las cosas, conociendo ya cómo las cosas son desde un estudio metafísico, ¿no? Yo creo que sí es consecuente una ética y por ende es consecuente una política, ¿no? De cómo quizás las ciudades deben armonizarse a esa ley que uno ha encontrado en el estudio metafísico. Pero con eso concuerdo con Gunther, pero quizás me pongo un poco escéptico que Heráclito haya tenido esas intenciones, ¿no? Quizás inconscientemente sí, si nos ponemos a estudiarlo psicológicamente, pero quizás no fue esa su primera intención, pero sí va a devenir de toda metafísica, yo lo creo, una deontología, por lo tanto una ética, por lo tanto una política. Es lo que pasa es que, a ver, yo aporto una cosa. En ese sentido tenemos que entender el logos heraclitiano. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, no sé si es posible hacer una separación para el pensamiento de Heráclito en ese sentido de qué funda qué, ¿sí? Es como que todo va de la mano. El logos atraviesa la totalidad de los estamentos del pensamiento. No podemos hacer esa separación moderna en este momento. O sea, yo entiendo que yo comparto con Gunther que él tenía intenciones políticas. En ese sentido, yo creo que sí. Pero no es que porque haya tenido una intención política haya dejado de lado la ontología y que nosotros la estemos descubriendo de alguna manera por hacer metafísica, etcétera. O sea, sencillamente hay un atravesamiento de todo el pensamiento. Ellos no estaban pensando en política o en ontología. Eso es lo que pasa. Creo. Sí, es una lectura desde una fragmentación de los saberes que no es propia de Heráclito, está bien, sí. Igual, yo quisiera que no nos enredemos, digamos, en este debate que me parece interesante, pero al final de cuentas, como no hay ninguna lectura definitiva, nos vamos a enredar. No sé si están de acuerdo en que Gunther va a seguir pensando que hay una intención política y nosotros no, y bueno, y seguiremos pensando así, digamos. Creo que es valioso que vayamos a otros fragmentos para quizás desde otra postura y desde otro fragmento poder articular mejor en la lectura de este fragmento número 2. Y yo propongo el fragmento 16, que es el que Heidegger le va a dedicar mucho tiempo, y dice en griego, to men dinon pote tos antis lazoi. ¿Quién puede mantenerse oculto frente a lo que cada vez no declina? ¿No? Esa es la traducción que hace Heidegger, ¿verdad? Sí. Y bueno, él hace una interpretación muy, muy interesante de aquello que declina y de aquello que no declina, y que en su mostrarse, en realidad, en su disposición universal a mostrarse, está en tanto dispuesta, oculta, ¿no? Y esa es la physis, de la cual él va a decir, bueno, por de pronto physis es un surgir incesante, ¿no? Un brotar incesante. El nunca declinar, ¿no? Él traduce physis como el nunca declinar, ¿no? Como el me pote. Y ahora va a hacer un comentario que me gustaría leer para poder acceder a la physis de Heráclito, y dice: para pensar su significado inicial de la manera más íntegra posible, debemos mantener alejados los prejuicios corrientes. Primero y sobre todo, la identificación de physis con naturaleza, nos dice Heidegger en el seminario sobre Heráclito, ¿no?
No importa tanto saber cómo se delimita este concepto tardío, sea en el sentido de naturaleza por oposición a espíritu, sea naturaleza aprendida en el significado más amplio de esencia, cuando hablamos, por ejemplo, de la naturaleza de una cosa. Sin embargo, cuando consideramos que los griegos poseían una concepción de naturaleza esencialmente diferente, que no deja comparar con la concepción moderna y conforme a esta imposibilidad de identificar physis y naturaleza, determinamos physis de otra manera. Este prejuicio es tan funesto como el primero. En verdad, y sin la resonancia específica de las montañas, el mar y el animal, physis significa el puro surgir, en cuyo actuar todo lo apareciente es y aparece. Permanecemos igualmente así en un prejuicio más, pues opinamos, muy bien, physis es el puro surgir, en cuya apertura y despejamiento todo aparece. Lo apareciente son montañas, mar, plantas, animales, cosas, hombres, dioses y cielos, de acuerdo con las representaciones que tenemos de estos entes. Dejamos predominar en realidad el significado propiamente griego de physis como puro surgir, pero tomamos la physis como una especie de cobertura capaz de abarcarlo todo, donde empacamos nuestra representación moderna de cosas como entes, pero cometemos ahora el equívoco más grave, pues la physis, como el constante surgir, no es una cobertura neutra, incontinente, como la pantalla sobre la lámpara que la envuelve, sin que la lámpara deje de ser lo que es. El puro surgir domina las montañas y el mar, los árboles y los pájaros. Su ser mismo es determinado por la physis y como physis, y sólo así puede experimentarse. Montañas, mar y cada ente no requieren de una cobertura porque esta, en tanto es en el modo del surgir, ¿no? En el modo del brotar. Es decir, no tenemos que pensar naturaleza como la plantita, como el animal, sino la physis, digamos, como de alguna manera el modo de ser de aquellos entes que se están mostrando, ¿no? Por eso es un surgir, un aparecer, un brotar. No sé, Matías, si vos Es un video, mi amor. Es un video. ¿Me dejas un rato Me parece muy interesante, quizás para que todos entendamos esta definición de physis como nunca desistir, ¿no? Nunca desistir de brotar. Yo pienso, por ejemplo, siempre que leo esto, la plantita esa el yuyo que sale en la ruta, ¿no? Donde la ruta donde pasan muchos autos, quizás por una grieta en el pavimento, ya crece sin desistir, aunque lo corten, aunque lo pisen, sin desistir va a seguir creciendo un yuyo por ahí, ¿no? O sea, y eso es naturaleza, es lo que nunca desiste del crecer, del brotar, así que me parece muy acertada esa definición, ¿no? Y ya que estamos en Heidegger, yo creo que él vincula muy bien con Heráclito, por lo que él dice que... ¿me puedes leer, por favor, de nuevo el fragmento? ¿El fragmento? Sí. El fragmento 16 dice... para que lo tenía acá. ¿Quién puede mantenerse oculto frente a lo que cada vez no declina? Bien, ahí está. O sea, lo que no declina, o sea, está tan quizás presente, se muestra tanto de forma que se oculta, ¿no? O sea, eso lo vemos siempre en lo cotidiano, en la rutina. O sea, la naturaleza está todo el tiempo ocupada quizás en no desistir, en crecer y en brotar, que ya nos parece algo cotidiano
y cae en el olvido, ¿no? Lo que habla Heidegger del olvido del ser. O sea, esa planta que está en la ruta ya es algo normal, quizás que salga una planta por en medio de la ruta, por una grieta, pero quizás nadie se detiene a pensarla, nadie se detiene a mirarla, y eso es lo que habla Heidegger de lo que es el olvido del ser, ¿no? El ser es eso que, o la naturaleza es eso que está tan presente y se muestra tan constantemente que cae en el olvido o que se hace invisible, ¿no? Eso se utiliza mucho también en el marketing, en muchas cosas, o sea, cuando una cosa se muestra tanto o está tan presente, como por ejemplo yo pienso en el sonido de la heladera, ¿no? Que está todo el día sonando y hasta que uno se olvida de que está sonando, pero si le presta atención de nuevo, se da cuenta de que está sonando y de que nunca desiste su sonar mientras esté conectado, obviamente, es una tecnología, ¿no? Pero algo así yo creo que se vincula esto que dice Heidegger con lo que dice Heráclito, ¿no? Lo que nunca desiste, esa ley, es lo que siempre está y por lo tanto se vuelve invisible. Claro. Sí, mira, Hola, Gaspar. de hecho yo creo que la palabra naturalizar tiene que ver con esto que estás diciendo. Cuando nosotros decimos, has naturalizado la violencia, de alguna manera estás diciendo, te has acostumbrado tanto a ella que ya no la percibís, ¿no? Claro. Así es, como que la has asimilado. Claro, claro, claro. Es Mirá, bien interesante. ¿no? A Sí, mí este fragmento que acabas de leer me viene a la cabeza el anterior. ¿Por qué? ¿Cómo lo vinculo? Cuando hace la pregunta, ¿quién puede mantenerse oculto frente a aquello que no declina? Es como que refuerza mi primera teoría, ¿no? ¿En qué sentido? En que cuando yo dije, ¿cómo podemos vivir? O sea, ¿cómo podemos vivir haciendo oídos sordos del logos? Y bueno, y acá se dijo, no, sí se puede decir otra cosa. Acá Heráclito está haciendo la pregunta, ¿cómo vos podés mantenerte oculto, mirar para otro lado, utilizar un logos propio frente a aquello que no declina? El logos no declina. Esa ley que te rige no va a declinar nunca. Entonces vos, ¿cómo podés hacerle frente a eso? Esa es la pregunta que está haciendo para mí Heráclito en ese sentido. Y que va en consonancia con con lo anterior, ¿no? Y con lo que dices, no te podés con la atrapar. claro, con la denuncia que hacía Heráclito acerca de que algunos quieren, bueno, no vivir bajo el logos y quieren imponer uno propio, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que ahí va en consonancia y de la mano estos dos fragmentos, digamos, en ese sentido, y digamos que refuerza el hecho de que Heidegger traduzca en esta no declinación, está bueno, y creo que refuerza eso, ¿no? Que la fuerza que tiene la unidad en esa diversidad, porque nosotros también, por ejemplo, Nietzsche trata de gente poco inteligente, aquellos que solamente ven la diversidad, hablando de Heráclito lo dice, ¿no? Aquellos que ven solo la diversidad y no la unidad que hay en la diversidad. Y bueno, quizás sea aquellas personas que quieren imponerse un logo, solamente pueden observar esa diversidad y piensan que pueden regularla. Entonces, bueno, a eso quizás se refiere Heráclito en ese sentido, pero la pregunta, claro, es muy profunda. Si uno la lee, realmente tiene mucho de ontológica. Claro, mirá lo que dice después Heidegger. Dice, no traducimos más physis por naturaleza, sino que diremos en lugar de ello puro surgir. Este cambio vacío de palabras es casi peor que la preservación de la interpretación corriente, pues se cree que si ahora no se dice más naturaleza en lugar de physis, como hace el resto de los mortales, nos volvemos mejores hombres. El mismo caso acontece cuando de algún tiempo para acá no se traduce más la palabra aletheia por verdad, sino por desocultamiento, incluso por abertura. Es como
quedas un hombre piola con buenas intenciones, dice Heidegger, ¿no? Por ese simple juego de palabras. Claro. La alteración, empero, casi imperceptible, que se cumple verdaderamente en la traducción de las palabras physis y aletheia, es solamente una señal del cambio de nuestra posición fundamental respecto al ser mismo. Sin la referencia experimentada al ser, la alteración del significado de las palabras cae por tierra. El Claro. ser no es algo que se haya escondido en un lugar suprasensible o en las alturas de una especulación distante y elevada. Como nos lo muestra claramente en todo instante la palabrita es, como decía Matías, ser es lo más cercano de la cercanía. Pero, dado que primero y en la mayoría de las veces el hombre solo se empeña en la realización de lo que se halla después de lo cercano, él siempre va al encuentro de lo que está más cerca, toda vez que parece saber muy poco acerca de la cercanía y de su esencia. ¿Qué les parece, no? Por eso traduce el ser como el nunca declinar, el surgir siempre, to aex son como el siempre vivir, ¿no? Del fragmento 30 de Heráclito, ¿no? La vida como el siempre vivir. A lo largo de toda la historia del pensar occidental y ya en el inicio de este pensar, esta palabra, zoé o zen, muestra en un único instante una cercanía esencial entre vida y ser, porque para nosotros no hay nada más cercano que nuestra vida, ¿no? Así como el ser es lo más cercano, y de alguna manera eso es lo que Heidegger va a llamar lo preontológico, aquello que tenemos en común tan cerca que se nos escapa en su comprensión ontológica, ¿no? Es preontológico, dice Heidegger. Sí. Es muy interesante la primera parte de lo que leíste de Heidegger, porque se desmarca del todo del giro lingüístico. Realmente así con fuerza, digamos. No, ahí cuando vos estabas leyendo, cuando hablaba de que nosotros, cuando empezamos a cambiar las palabras, hay que tener cuidado con eso, de que empezar a ya no decir verdad, sino aletheia, etcétera. Que pensar que por hacer eso uno realmente ha entendido mejor a este tema, quizá ese detalle me encantó, porque eso significa hacer un desmarcamiento, ¿no? Del giro lingüístico, de que no todo se resuelve en el lenguaje tampoco. Claro, exactamente. Muy bueno. Matías, claro. Sí, está bueno. Quizás hay mucha gente pensando de cómo nos fuimos a Heidegger y que ya no estamos hablando de Heráclito, pero me parece, volviendo a esto que decíamos, que quizás los dormidos son aquellos que olvidaron que hay algo que siempre se está mostrando, que siempre está latiendo y que nunca desiste de brotar y de aparecer, ¿no? Porque brotar es propiamente ir a la presencia. Y de lo cual quizás nos atraviesa tanto y nos es algo inmanente, que nos es tan familiar, tan natural, que lo olvidamos. O sea, no estamos lejos de Heráclito cuando hablamos de Heidegger, por lo que quizás no estamos hablando de otra cosa que esa ley que todo lo rige, atraviesa y por la cual de alguna forma todo está articulado, ¿no? Así que me parece bueno aclarar esto de que Heidegger me parece que le hace mucha justicia a Heráclito y que nunca se va de Heráclito, ¿no? Esto que es lo cotidiano y que en lo cotidiano está como dice Heráclito, no lo tengo acá el fragmento, pero él dice que de alguna forma el conocimiento en la naturaleza y lo cotidiano es lo que hace al hombre, es donde vive el hombre, y yo quizás agregaría que es el lugar en donde o el hombre cae o el hombre se redime, ¿no? Porque
si cae es porque ha olvidado que esa ley lo atraviesa y se puso a pensar que quizás es él un ente, un pensador, que no tiene nada que ver con el mundo, que no tiene nada que ver con esta ley universal y que no la encuentra, ¿no? Que dice que no existe, no está. Pero Heráclito dice que los sabios son los que estudian esta ley de la naturaleza, lo que la encuentran y lo que las admiten y a partir de eso la buscan. Y que no es otra cosa que un conocerse a sí mismo, ¿no? Que un investigarse a sí mismo, y con esto está en consonancia con Sócrates. O sea, lo cotidiano, lo que nunca desiste, que somos hasta nosotros mismos y todo lo que nos rodea, podemos tener dos posturas. Una, o olvidar que eso es, o negarlo, o no estar en consonancia con ello, y otra, quizás de lo que habla Heidegger de la autenticidad, y lo que habla Heráclito de los despiertos, es aceptarla, estudiarla y buscarla en uno mismo, ¿no? Claro. O sea, es lo que yo le llamo desconocerla. Claro, exactamente. Chicos, avanzamos con otro fragmento. Bueno. ¿Quieren que hablemos un poco de la guerra? Dale. Si hay un fragmento de Heráclito que habla sobre eso, lo tomemos como disparador. Sí, tendría que buscarlo. Acá está. Me gustaría quizás introducirlo, si me permiten, de qué significa esto de la guerra, ¿no? Porque nosotros tenemos, como cultura occidental, un concepto de armonía que es de consonancia, ¿no? Algo así como que los contrarios o lo plural, cuando está en armonía, es como que están en la misma sintonía, van a la misma dirección o están de alguna forma en el mismo baile, ¿no? En el mismo jugar, de alguna forma. Pero el concepto de armonía, lo dice Guthrie también, y se lo ve en los fragmentos, que no estoy encontrando ninguno. Acá está. Ellos no comprenden, fragmento 51, cómo al diverger se converge consigo mismo. Armonía propia de lo que se vuelve en dirección opuesta, como la del arco o la lira. O sea, el concepto fundamental en la metafísica de Heráclito, que es, yo creo que lo podría conceptualizar como una unidad dual, porque él dice que en el universo hay contrarios y que de alguna forma, al estar en una guerra constante, que es el padre de todo, no tengo ese fragmento, o sea, la guerra es el padre de todo, significa que el universo está en constante tensión, pero que esa tensión no es destructiva, sino que es la constitución de todo el universo. Él habla del arco y la lira en lo que acabo de leer, porque ustedes se fijan que el arco está compuesto por una pieza de madera curva y también un hilo por detrás, ¿no? Son dos cosas las que tiene. Entonces, lo que hace el hilo es retraer el arco de modo que no esté totalmente recto, ¿no? Y lo que hace el arco es tensar el hilo. O sea, hay una tensión demasiado equilibrada que hace de la constitución del arco, y que si el arco se partiera por su madera o se cortara por su hilo, ya no sería arco, ¿no? Entonces ese es el concepto de armonía, que es diferente al que tenemos todos nosotros, que proviene de Pitágoras y de Platón, de la tradición apolínea, diría Nietzsche, pero Heráclito tiene este concepto de universo como una unidad dual, en la que la unidad es el logo, pero lo dual sería esa guerra constante que hay entre los contrarios, pero que hace de la constitución del universo, y que si de alguno de los dos lados desistiera, el universo colapsaría, así como colapsaría un arco si se cortara por su hilo o si desistiera por la parte de la madera. Claro. Heráclito tiene una frase que dice que la armonía oculta es superior a la manifiesta.
así es. Creo que de eso también estaba hablando un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay que buscarla, la ley que todo lo rige, que es la guerra, por así decirlo, el logo, que de Claro. alguna forma es la guerra. Es la guerra Hay que entre los buscarla, no contrarios. es evidente, Estaba hablando como no la es guerra entre los evidente. contrarios. Sí, sí, no es evidente. Por eso es que está la posibilidad de que haya dormidos, de que haya personas que piensen que tienen una ley propia, ¿no? Porque no es evidente. Las cosas que no son evidentes hoy en día no se creen tan fácil. Pero Heráclito te dice, no te va a aparecer enfrente de los ojos que existe una ley que todo lo rige, sino que vos tenés que investigarte a vos mismo, investigar y buscar esa ley, por lo cual es superior la ley que se busca, la ley que se investiga, que la que es evidente, ¿no? La que aparece a los ojos, eso significa evidente, y quizás ahí estaría en confrontación con los principios fundamentales de Aristóteles, que no se demuestran, sino que se muestran, como el principio de identidad, el principio de no contradicción, y todos los principios lógicos que él dice que son fundamentales en lo que es la existencia y que a partir de ello todo lo que es de esa manera, a la manera de esos principios. Chicos, ¿me dejan interpretar un ensayo a raíz de esto que están diciendo? Sí, por Bueno, favor. Viste que para Heráclito, como para Anaximandro, que uno de los contrarios se hegemonice o se totalice sería injusto. Por eso lo que hace el logos es de alguna manera administrar o cohesionar los contrarios para que ninguno termine con el otro. Es decir, el logos lo que hace es que el calor no acabe con el frío totalmente, ni que lo bueno termine totalmente con lo malo. De ahí es que el logos está más allá del bien y del mal, más allá del frío y el calor, más allá de lo justo y lo injusto, ¿se entiende? Es como que él, para poder equilibrar a los contrarios, tiene que estar más allá de ellos. No sé si me entienden. sí. Sí, se Bien. entiende. A raíz de eso, nosotros le llamamos potencia a qué cosa? Desde Aristóteles. ¿Qué es potencia para Aristóteles? Poder ser. ¿Y qué es poder ser? Tener la facticidad, la posibilidad de llegar a ser sin que tu contrario te opaque o sin que tu contrario se totalice. Por ejemplo, si la semilla se totalizara, ¿podría llegar a ser árbol? ¿Cómo? No escuché bien. No piensen demasiado. Si la semilla se totaliza, ¿puede llegar a ser árbol si se totaliza la semilla? No, porque No, sería semilla siempre. solo se puede llegar a ser árbol en la medida en que no es la semilla el acto puro de la esencia, ¿se entiende? Claro. Sino que es un acto potenciado, es un acto que puede perfeccionarse, que puede actualizarse. Bien, síganme el hilo porque esto es como muy difícil. Perdón, ahí tengo que interferir, Jonathan. Entonces vos estás diciendo de alguna forma que la semilla y el árbol, que es su siguiente en el tiempo, son contrarios. ¿O entendí mal? No, no son contrarios, pero lo que te quiero decir es que ninguna determinación totalizada puede dar lugar a otra determinación. Y puse el ejemplo de la semilla y el árbol, como el ejemplo de que una determinación, como el calor, puede convertirse en frío porque no se ha totalizado. Claro. O sea, no es específicamente hablando del árbol y la semilla, sino de que ninguna determinación esencial puede ser totalizada, porque acabaría con sus contrarios. ¿Me entendés? Bueno, sigamos ahí. La potencia es la capacidad que tiene una vida, entendiendo que la naturaleza es un viviente para los presocráticos, de poder. Es la determinación de la potencia. ¿Qué es la potencia? La justicia de que una determinación tenga la posibilidad de existir a la par de su contraria. Entonces, de alguna manera, el ente es voluntad de poder. ¿En qué sentido la naturaleza es voluntad de poder? Que la potencia, es decir, la capacidad
de administrar las determinaciones para que una determinación pueda ser su contraria, ese es administrar la esencia del ente, que es la voluntad de poder. Y miren lo que dice Heidegger al respecto. Ustedes van a decir, Jonathan está yendo demasiado lejos. Nietzsche fue el último en pronunciar la identidad entre el ser y la vida. Y en realidad, en el sentido de que la vida es experimentada y comprendida como voluntad de poder. Ser permanece la designación de lo que mienta consistencia. En el sentido de la metafísica moderna, esta es pensada, sin embargo, como seguridad y aseguramiento. El aseguramiento de la consistencia, esto es, el ser, no es la propia voluntad de poder, no es la propia vida, sino solamente una condición de la vida puesta por esta misma. La voluntad de poder solo puede querer lo que solamente ella quiere, más poder. Dentro de la perspectiva de la voluntad de poder, lo que cada vez se asegura, el ente, y la correspondiente seguridad, el ser, constituyen lo siempre transitorio, que solo es para ser superado evaporándose. Esta es la justicia en Anaximandro, el desaparecer, que el actual desaparezca para darle lugar al posible. Y esa es la potencia, y eso es poder para Nietzsche. Necesariamente en el fuego de la voluntad de poder. La voluntad de poder lo que hace es hacer que se vayan evaporando todas las determinaciones para que puedan aparecer sus contrarios. Y el que administra ese paso de una determinación a la otra es el fuego. El fuego le hace justicia a la ceniza. ¿Por qué? Porque consume al papel. Bien, al comienzo de un largo apunte que llamó Recapitulación, Nietzsche escribió lo siguiente: imprimir al devenir el carácter de ser. Esa es la suprema voluntad de poder. Podríamos reconstruir ahora fácilmente la interpretación metafísica de la vida como voluntad de poder en el pasado histórico y mostrar cómo se interpretó la vida en la metafísica del idealismo alemán, cómo Leibniz delimitó la esencia de la vida, constitutiva del paradigma de la metafísica moderna, cómo el Renacimiento, la Edad Media, Agustín, el cristianismo, el final de la antigüedad, el helenismo, como Aristóteles y Platón, determinan la esencia de la vida. Podríamos abrir una galería histórica de los conceptos de vida y, como un mercader, escoger aquel que más se identifique con nuestras propias vivencias. Con gran orgullo cultural y con un guiño podríamos decidirnos por el concepto de vida del cristianismo. Pero el mismo día, esa persona que eligió ese concepto, por ejemplo, un famoso investigador de Berlín, tendría que volar a Oslo a dictar una conferencia. Encuentra magnífica la vivencia. Sin embargo, no se tiene la menor idea de que dicha vivencia es la más pura afirmación de la voluntad de poder, cuya vivencia implica la posibilidad de un vuelo. En su vivencia cristiana encuentra tenebrosa la doctrina nietzscheana de la voluntad de poder y siente placer en volar en una máquina sobre los fiordos noruegos. Se puede realizar incluso una conferencia histórico-espiritual contra el nihilismo nietzscheano, pero se viaja en avión, se usa el automóvil y la nave de afeitar, se halla pavorosa la voluntad de poder. No, esto es como, dice Nietzsche, ¿cómo es posible una mentira tan inmensa? Un viaje en avión, se piensa, qué curioso que es entonces que la vida como renuncia, la vida como negación del mundo, ¿no? El cristianismo como negación de la mundanidad del mundo, digamos, nos hace hincapié, digamos, en que el concepto de vida que nosotros estamos utilizando en nuestra teoría no es el mismo que estamos aplicando en nuestra vida práctica. Y de alguna manera ser
en la expresión más básica de lo que es lo cotidiano. Yo sé que Matías piensa mucho en lo que es lo cotidiano. Ser, en el punto de vista de lo cotidiano, es aquella urdimbre que teje todas nuestras relaciones. Entonces no hay que hacer teoría sobre el ser, hay que describir el ser como es. ¿Y cómo es el ser? Como la vida. Pura voluntad de poder, es decir, pura capacidad de abrir espacios para que las potencias den lugar a nuevas determinaciones y decirle que sí a todas esas determinaciones. Para Nietzsche es la ética de decirle que sí a todo, incluso a aquello que nos destruye. Así yo lo pude ver hace rato. Sí, yo ya te había escuchado este pensamiento, sé que lo venía elaborando, digamos. Bueno, sí, es verdad que podríamos decir que estás yendo, digamos, lo más lejos que se puede ir, digamos, en ese sentido, tomando a Nietzsche, tomando a Heidegger y Heráclito. Yo te quiero leer algo respecto de esto que estás diciendo, creo que puede venir a colación respecto de también, esto viene en un texto de Nietzsche sobre Heráclito, cuando habla de los filósofos preplatónicos, dice: el periodo en el que el mundo se enfrenta al incendio cósmico y la disolución de aquel en puro fuego será caracterizado por Heráclito de manera sorprendente, como un deseo y una indigencia, mientras que el ser devorado y absorbido completamente por el fuego se caracterizará como una saturación o saciedad. Queda aún abierta la pregunta de cómo entendió y denominó Heráclito el impulso naciente que posibilita el nuevo nacimiento del mundo. Acá él plantea esto, ¿no? Como que queda abierta. Y dice: ese retorno a las distintas formas de multiplicidad. A este respecto, nos parece de gran ayuda el proverbio griego: la saciedad engendra el crimen como ibris. De hecho, podemos preguntarnos un instante si tal vez no habría derivado Heráclito de esta ibris el retorno a la pluralidad. Fíjate cómo él hace esta pregunta, digamos, yo no sé, por eso yo no sé si iría tan lejos, porque él se lo está preguntando acá. ¿Qué entendió Heráclito por esto, no? Claro. Yo pienso que Nietzsche se dejó influenciar mucho por Heráclito y le hizo sacar más conclusiones de las que es posible, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, la desmesura con la que Nietzsche interpreta a Heráclito no deja de ser interesante, ¿no? En su potencia especulativa. Sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en la ética nietzscheana, Nietzsche pretende darle una guía a esa voluntad de poder. O sea, la voluntad de poder no puede ser la voluntad de perdonar, por ejemplo. Yo puedo perdonar, pero no hay que perdonar, hay que castigar. O sea, también pretende darle una guía, porque no puede ser la voluntad del cristianismo. Puede ser cualquier voluntad, no la del cristianismo. Entonces, claro, él pretende ser el logos, o pretende ser el que lee el logos de esta voluntad, porque evidentemente claro, el logos es el que regula la voluntad. ¿Qué es lo que yo he visto ahí en el texto de Heidegger, por ejemplo? Que el cristianismo procede por negación, no por afirmación. El cristianismo niega el pecado, niega el mal, niega la muerte, ¿no es cierto? Niega la vida mala, niega a Satanás. El cristianismo no es un decirle que sí a todo, es un decirle que no a la mentira, a la muerte, al pecado. Y de alguna manera, un cristiano que acepta una teoría o una doctrina que implica la negación, no puede vivir en la negación, porque él, que niega al mundo, vive del mundo y se complace en el mundo.
y practica el pecado y practica el mal y se goza en el mal. Entonces lo que dice Heidegger es, el cristianismo no recoge el ser de las cosas, porque el ser de las cosas, para poder articularlas todas en sus determinaciones contrarias o esenciales, necesita estar más allá de ellas. Claro. Y Carl Jung dijo bien, una vez dijo, Cristo resistió la tentación al pecado, pero no resistió la tentación a la santidad. Cristo no estaba más allá del bien y del mal. Y para Nietzsche, el ser está más allá del bien y del mal, porque el logos, en Heráclito, para poder articular el bien y el mal, tiene que estar necesariamente más allá de él. En cambio, Dios, el Dios del cristianismo, está preso del bien, está sujeto a una de las determinaciones del ser. No sé si se me entiende. Sí, sí, te entiendo. Yo sí te entiendo, o sea, entiendo que Nietzsche plantea que el bien es una prisión del cristianismo. Claro, claro, claro. Claro. Claro, o sea, no toma en cuenta que ese bien es el propio Dios, digamos, también, o sea, como esencia, Claro. Lo está sino que lo viendo como toma como algo determinación. lo toma como algo externo a Dios y que lo aprisiona. Claro. Ujú. ¿Vos, Mati, algo que decir? Y, a ver, me parece que Nietzsche está en consonancia con Heráclito y no con el cristianismo en el sentido de concebir al universo como una guerra y en ese concebir al universo como una guerra también de alguna forma aceptar de que hay contrarios y que la tensión de estos contrarios hacen el universo. No como en el cristianismo, que se basa mucho en la filosofía de Tomás de Aquino y también en la filosofía No, mucho perdón. helénica. Pero perdón, lo que pasa es que yo creo que él no entiende, o bueno, sí es verdad que puede ser que lo entienda, pero el cristianismo va muy, o sea, el cristianismo yo creo que si él lo ve como religión, no sé si lo llega a ver como filosofía, porque él ataca la religión cristiana. Sí, pero O la sea, religión se basa en una filosofía. O sea, a lo que no, iba en que la religión claro, cristiana. esa es la postura de Jonathan, esa es la postura de Jonathan, que es una postura protestante. La religión cristiana se basa en el cristianismo, en Cristo, Obvio. en la vida Pero de de ahí, Cristo, en la historia de ¿pero qué Cristo, no hizo? en la filosofía. No hay una filosofía. Eso he tenido que entenderlo un poco, porque vos tirás a Aristóteles, igual seguís teniendo cristianismo, porque tuviste cristianismo. Obvio. ¿Por qué? Pero Porque Tomás de Aquino salió, ¿cuánto tiempo después? 1300 años después de que se murió Cristo y hubo 1300 años de cristianismo. Yo sé que Jonathan va a poder argumentar respecto de esto, pero bueno, es que nos estamos yendo de tema. claro, sí. Hablando de... Mira, yo para retomar Heráclito, a mí lo último que yo más o menos me gustaría aportar sería que, bueno, el gran seguido, digamos, el que recupera Heráclito en el sentido de los contrarios, no contradictorios, sino contrarios, es Hegel, ¿no es cierto? O sea, Hegel es el que retoma y hace un gran sistema con esta parte de los, o sea, con la doctrina, digamos, heraclitiana de los contrarios. Y bueno, y hoy todavía seguimos viviendo en esto que armó Hegel en base a Heráclito, como para que tengamos una idea de lo importante que fue Heráclito, digamos, para la filosofía. Claro, pero para Hegel las determinaciones se van sucediendo una a otra. A través de una dialéctica se van sucediendo Claro. determinaciones. Y el ser va administrando, esta es la palabra economía, ¿no? Hay una economía de las determinaciones, digamos, ¿no? Sí, sí, ¿Y eso sí. no es lo que hace Logos? Una dispensación, claro, por eso es Heráclito, claro. Es lo que está diciendo Guille, que Hegel toma el logos de Heráclito, pero hace que el logos administre la justicia, pero históricamente. Esa es la Claro, novedad que trae. exactamente.
Muy bien, chicos. Para ir cerrando, ¿alguno quiere hacer algún comentario en específico? Matías. Bueno, quizás para finalizar, lo que para mí sería la metafísica de Heráclito sería el pensar una unidad dual, en donde hay una guerra de contrarios y esa unidad que se da en la guerra es el logos. Y por parte de la personalidad de Heráclito, me parece bueno, disculpen, me parece bueno rescatar que esto que dice, ¿no? Que hay que recuperar lo que es común a todos, porque quizás podemos tomar lo que decía Gunter, ¿no? De que a partir de lo común se puede hablar de fundar una política y una ética, ¿no? Porque si no, si todos pensamos que no hay ley alguna que nos atraviesa a todos, entonces todos tiramos para quizás cualquier lado, al lado que a alguno le parezca, ¿no? Pero yo sé que hoy es muy difícil establecer eso y que no es lícito quizás establecer a la diversidad como lo común a todos. O sea, debe haber de alguna forma un encuentro, ¿no? Para que podamos verificar una política y para que esa política no sea solo un cambiar por cambiar, sino que de alguna forma que tenga un fin, ¿no? Que de alguna forma nos armonicemos con esa unidad en el sentido también no solo de causa eficiente, sino de causa final. Claro. Porque aunque haya diversidad y las cosas cambien y que todo fluya, hay una unidad en eso que todo fluye y por lo tanto, si hay una unidad, tiene que haber una teleología. Y no se puede hacer una teleología si todos estamos dormidos pensando que cada uno es mejor que otro por lo que piensa y que es su ley y todo eso. Yo creo que ahí Heráclito se puede desprender una ética, aunque no haya sido su intención quizás, de la que podemos nosotros aprender para poder investigar y hacernos auténticos en eso que es la búsqueda de la ley que todo nos trasciende, eso que nunca perece, eso que está, aunque nosotros nos olvidemos que está, ¿no? Que llega mucho también a lo que es primeramente la naturaleza. Si no quieren hablar de Dios, podemos encontrar eso en la naturaleza y ahí encontrar un punto de referencia para hacer una política y también una ética. Claro, yo le sumaría un pequeño detalle. Para mí Heráclito habla de una unidad compuesta de alguna manera de Holon y Parménides está hablando de una unidad simple, no de una unidad compuesta. Parménides habla de pan, es decir, de una unidad total y cerrada que no incluye diferencias, que no cohesiona diferencias, sino que las niega. Y Heráclito habla de una unidad que congrega diferencias, por eso usa Holon y no pan. Claro. ¿No? Bueno, Guille, te dejamos cerrar. Bueno, a mí me parece particularmente importante señalar que leer Mar Heráclito implica ir por un relativismo y que tanto mal hace, ¿no? O sea, Heráclito no era un relativista como actualmente muchos autores o manuales lo pueden presentar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque al presentarlo como un relativista y la gente que lo estudia y plantea o lo plantea a Heráclito como uno de los fundadores de su pensamiento, de su propio pensamiento, y decir, bueno, y tirar la frase Panta Rey como si nada, todo fluye, todo cambia, etcétera, sin tener en cuenta lo que estaba diciendo Heráclito realmente, sin hacer un estudio medianamente serio, tampoco pedimos mucho, se pueden llegar a conclusiones nefastas. Y bueno, y caer fácilmente en el relativismo. Así que bueno. No hay que prescindir de la unidad de Heráclito. El logo, claro, sí. Es cuando se usa de Sócrates solo la ironía y no la mayéutica también. Claro, sí. Totalmente. Pero Heráclito particularmente es más difícil. O sea, como Heráclito es un poco más difícil que Sócrates en ese sentido, porque, como decíamos, es oscuro porque la materia que está usando para el pensamiento, lo que está pensando es más complejo, quizás sea más fácil, digamos, llevarlo por otro lado
y bueno, y la gente no se entiende de todas maneras. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. También agradecer a todas las personas que nos vieron y que comentaron ahí y que hicieron también un aporte, ¿no? Y quizás pudieron charlar entre ellos. Así que también les agradecemos a los espectadores, Lucas, y a los que comentaron y a los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias a ellos también. Y muchísimas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego.